y llevar a sus niños a situaciones de trabajo también peligroso, ¿verdad? Vemos en los semáforos, trabajando en calle, digamos, con algunas formas que ponen en riesgo la integridad de los niños, ¿verdad? Como Save the Children, ¿qué están haciendo en estos momentos para poder ir a dar precisamente esa concientización hacia las familias? Porque ya es claro que no se debe trabajar solo con los niños, sino que también con los padres o encargados de ellos, pues son ellos en esos momentos los que les hacen ver que no están capacitados para poder sustentar su hogar y que es por ello que necesitan de los pequeños para que vayan a trabajar. ¿Qué está haciendo Save the Children en este momento y cuáles son los objetivos en este momento a corto plazo a alcanzar? Bueno, Save the Children, su enfoque ha sido siempre la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia y se trabaja bastante la parte preventiva. En nuestro caso se trabaja en algunos departamentos de la ciudad y de Guatemala, y también el enfoque es de trabajar con los garantes, ¿verdad? Trabajar a la par de los garantes constitucionales para que también se puedan tener programas integrales. Save the Children apoya directamente también a PENAT, que es el programa educativo de atención a niños y niñas y adolescentes trabajadores de la terminal. Es una atención o una intervención directa para garantizar la educación de los niños y niñas, porque muchos niños y niñas que trabajan no se ve cumplido ese derecho, ¿verdad? El derecho a la educación, al esparcimiento, y Save the Children trabaja sobre promocionar los derechos de la niñez en sus áreas de intervención y sobre todo prevenir toda forma de explotación económica. Hemos tenido también un proyecto amplio sobre prevención de la violencia y trata de personas, porque ahí también encontramos, ¿verdad?, la explotación laboral, la mendicidad, todo esto que contribuye a que se exploten a los niños y niñas laboralmente. Desde la cartera del trabajo, ¿qué mecanismos tienen para poder, pues, no solo prevenir, sino que sancionar a quien esté incurriendo en temas de explotación infantil? Porque uno ve aquí, por ejemplo, en las rutas del transporte colectivo, los denominados ayudantes o brochas, muchas veces son niños. ¿Cómo la cartera del trabajo está, así que valga la redundancia, trabajando para que esto no se haga? Bueno, mire, la situación la tenemos que enfocar desde varios puntos de vista. Nosotros como institución del organismo ejecutivo debemos de promover en todo caso las políticas para que se prevenga precisamente este tipo de situación. Sin embargo, hay otros actores estatales que conforman parte del Estado, que son los llamados en todo caso a interactuar cuando en determinado momento existen las denuncias o verifican precisamente este tipo de violaciones. Por ejemplo, inicialmente los llamados para accionar sería la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad?, que tienen una unidad específica cuando determinan que hay violación en materia de niños, ¿verdad?, como en otros casos. Así también los otros organismos del Estado, como es el organismo judicial, el Ministerio Público, que deberían tener una intervención directa ya en materia para, en todo caso, contrarrestar el fenómeno. Nosotros, más que todo, como un gobierno, tenemos la obligación de prevenir y implementar precisamente todo este tipo de medidas, porque lo que sucede es de que, irónicamente, se le denomina trabajo infantil, pero sin embargo en muchas de las circunstancias que vemos a los niños trabajando ya salen propiamente de un trabajo, sino que estamos hablando ya a veces de explotación y por lo mismo ya de delitos propiamente. Me llama la atención el folleto que usted trae acá, trata de personas. ¿Qué tan altas son las cifras de niños que son explotados sexualmente en Guatemala? Pues son bastante elevadas, porque precisamente acabamos de estar haciendo un análisis y nos damos cuenta que un problema, y también lo comentábamos con el licenciado, es también el subregistro que hay en Guatemala, ¿verdad? Porque aunque denuncias hay muchísimas, se hablaba que de, por ejemplo, 8,000 casos de violación o, por ejemplo, de trata de personas, ¿verdad? Que en este caso en Guatemala pues no es tan elevado, pero cuando hablamos de explotación sexual, de 8,000 casos, 4,000 llegan a la denuncia.
200 pueden llegar a la investigación y 120 de ellos pueden llegar a la sentencia, pero son estadísticas como bastante alarmantes porque sí se debe contribuir bastante a la prevención. Por ejemplo, cuando hablamos de trata de personas, ahí mismo hay modalidades, ¿verdad? Como la explotación laboral, la mendicidad, todo el tema de esclavitud. Y en Guatemala todavía se están dando casos en donde hay familias que están dando a los niños y a las niñas para servidumbre a cambio de por alguna deuda, ¿verdad? Y es alarmante escuchar esto porque es una violación a los derechos de los niños y las niñas. Por eso debe de enfocarse muchísimo el trabajo a la parte de prevención, invertir para que no se tenga que llegar a esas cifras, o por lo menos que se tiene estadísticas de que en los 10 años, en estos últimos 10 años, no ha cambiado la situación de la explotación. Señor Iván, usted estaba hablando acerca de uno de los ejemplos de los trabajos más riesgosos para los niños que se registran en Guatemala. Uno de ellos es la elaboración de cohetillos que se registran en muchos de los municipios como San Raimundo y San Juan Zacatepeques, en donde observamos que por la característica de las pequeñas manos de los niños, ellos son utilizados para la elaboración principalmente de ametralladoras y cohetillos pequeños. ¿Cómo poder ingresar el Ministerio de Trabajo con las demás fuerzas de seguridad para poder evitar esto? Porque ya es conocimiento de todos que en estas circunscripciones la entrada de las fuerzas de seguridad es casi imposible. ¿Cómo evadirlo? ¿Cómo llegar a concientizar? Más que todo debería ser una campaña de concientización. El Estado de Guatemala ha invertido precisamente en programas sociales que deberían de ir precisamente enfocados en la erradicación del trabajo infantil. En el tiempo que nosotros tenemos de estar en el Ministerio de Trabajo, hace algún tiempo sonó una noticia que en San Juan Zacatepeques precisamente ocurrió un hecho en el cual se denunció que a consecuencia de trabajo con pólvora y la cual había estallado, habían resultado con lesiones varios miembros de una familia, entre esos menores de edad. La Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo inmediatamente se constituyó al lugar porque al haberse denunciado que era por actividades propiamente de trabajo, pues se acudió a ver qué era lo que se podía hacer. Sin embargo, no se permitió el acceso de las autoridades, incluso se hizo acompañar de Policía Nacional Civil, y lo que las familias al final salieron a denunciar fue que lo que había pasado es que había estallado un cilindro de gas y que de todos modos la autoridad en ese sector eran ellos, ¿verdad? Entonces es una situación bastante compleja. ¿Cómo llegar a erradicar una problemática como esa si no se permite la entrada de las fuerzas de seguridad? Así es. Entonces ya es de elaborar planes integrales, porque la verdad es de que de manera aislada no se puede trabajar. Incluso tienen acceso a veces mucho más instituciones que trabajan fuera del Estado que las propias, el propio Estado, porque no se les permite el acceso. Yo creo que algo que cabe la pena mencionar es que atrás de todo este flagelo también hay redes organizadas, ¿verdad? Los explotadores, que eso es muy importante también abordarlo, porque somos corresponsables todos de erradicar este problema, no solo el Estado, ¿verdad?, sino la sociedad civil, las familias, y ya no permitir ni ver esto como algo justificable o solo dejarlo que porque somos pobres, ¿verdad?, o por la pobreza. Sí hay que, como decía el licenciado, contribuir con programas, ¿verdad?, o políticas integrales que contribuyan a erradicar o a disminuir la pobreza, pero también la atención, programas de prevención que... Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Carlos Urbano, viceministro del Ministerio de Trabajo, y a usted, Sandra Monzón, asesora de niñez de Save the Children. Estuvimos hablando acerca de toda esta problemática del trabajo infantil, precisamente en el día en el cual se conmemora este flagelo que definitivamente tiene que ser ya erradicado en Guatemala. Así es, una problemática que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, ya al término de sus 4 años, pues haremos la revisión que tanto se avanzó en este tema. Vamos a la pausa, luego más noticias.